En esta práctica vamos a hacer el examen que sería del segmento 2 y tendríamos la pregunta 2. Tenemos que cambiar el ángulo, tenemos el sistema de unidades, milímetro, gramos, segundos, decimales 2 y tenemos que descargar las piezas que están en la carpeta general de la plataforma del curso. Entonces ahí tenemos en el examen 3 una carpeta que tiene estos componentes. Modificar la pieza inicial añadiendo, removiendo, modificando el número mínimo de dimensiones o características para que el ángulo X y el radio Y tengan los siguientes valores. X igual a 40 grados, Y igual a 3 milímetros. Y medimos la masa de la pieza. Entonces este sería el componente que inicialmente se ve de esta forma y una vez que modificamos tiene que el ángulo ser de 40 grados y Y igual a 3. Vamos entonces a abrir el componente. Vemos que está en milímetros, gramos, segundos y vamos a guardar esto como pregunta 2. Examen 3 aquí es. Tendríamos la pregunta 2. Guardar. Ya. Y ahora vamos a verificar cuál fue el intento de diseño de este componente. Entonces vemos que aquí hay un croquis inicial y que aquí justo está el ángulo que debemos cambiar. Entonces vamos a hacerlo de a poco. Ya. Entonces tenemos acá los 40 grados que solicita en la pregunta. Salimos del croquis y también vemos que aquí hay un filete. Entonces este filete lo vamos a editar y aquí el radio simplemente sería un cambio de 3 milímetros a 3 milímetros. Damos clic en aceptar y estaría listo. Entonces guardamos el componente y medimos las propiedades físicas. Tenemos 31,27. Verificamos y si está entre las opciones de respuesta. Entonces cerramos y estamos correcto. Guardar como. Vamos a la pregunta 3. El siguiente enunciado de la pregunta 3 indica que hay que hacer modificaciones de recortes. Vamos a modificar la pieza de la pregunta anterior, añadiendo, removiendo, modificando el número mínimo de dimensiones o características de las dimensiones del croquis y operaciones que deben mantenerse tal como está, a menos de que se indique lo contrario. Vamos a modificar los perfiles de los recortes como se muestra en las siguientes imágenes. Si se reconstruye después de modificar los perfiles de los recortes puede aparecer un error. Encuéntrelo y arréglelo. Y luego medimos la masa de la pieza. Entonces originalmente la parte A sería con esta ranura y en la parte B tenemos que hacer dos agujeros eh, cilíndricos y mantener o crear una nueva ranura con estas dimensiones. Entonces vamos a verificar y en este plano haríamos un nuevo croquis, aunque no sería necesario un nuevo croquis. Vamos a verificar más bien en las operaciones cómo han estado configurados estos cortes. Entonces aparece que está aquí en el croquis 5 y tendríamos que más bien esto colocarlo como geometría constructiva y en ese mismo croquis aprovechar para poner estas nuevas dimensiones. Entonces vamos a colocar aquí dos círculos, acá también.
Y tenemos un diámetro interno de 6. Aquí vamos a colocarle al otro que tenga la misma medida. Y aquí es uno de 9. Asimismo, estos dos círculos van a ser iguales. Vamos a mantenerlos horizontales entre sí y vamos a seleccionar que esta sea concéntrica con la otra circunferencia. Verificamos y aquí, por ejemplo, aparece una línea de centros de los agujeros y sería concéntrica con el arco que tenemos externo. En el otro lado, bueno, en realidad no han sido las mismas medidas para los dos, entonces ahí ya no convendría que estos sean iguales. Entonces vamos a eliminar estas relaciones que las pusimos sin verificar. Y aquí el diámetro externo sería 4 milímetros y el diámetro interno sería 3. No, el diámetro, aquí estoy mal, sería aquí el diámetro interno 4, ¿correcto? Y acá serían 7. Ahí sí. Tenemos acá una distancia entre los dos círculos. Esta distancia es de 20. Vamos a generar una línea, unas líneas. Y aquí vamos a hacer las que sean paralelas primero. Seleccionamos la cota y aquí sería 1.5 y del otro lado también 1.5. Verificamos. Está correcto, entonces tenemos todos estos valores. Vamos a salir del croquis y reconstruir de todas maneras, clic en cerrar. Ahora vamos a editar la operación como tal y vamos a seleccionar los contornos que vamos a, en este caso, crear un corte. Entonces sería esta geometría, la mitad y la de acá también. Y listo, tenemos ya esa modificación. Vamos a verificar la masa. Guardamos esta pregunta 3, propiedades físicas, y tenemos 31,13. Vamos a verificar. Ya está correcto, ¿no? Entonces vamos a pasar a la siguiente pregunta. Tendríamos la pregunta 4. Guardar como. Pregunta 4. Aceptar. Verificamos qué cambios solicitan aquí. Reducir el espesor del cascarón. Sistema de unidades se mantiene. Modificar la pieza de la pregunta anterior, añadiendo, removiendo, modificando el mínimo número de dimensiones o características. Las dimensiones de croquis y operaciones deben mantenerse como están, salvo indicación contraria. Reducir el espesor del cascarón, o en este caso shell sería en inglés, en ambos lados de 2 milímetros a 1 milímetro. Si reconstruye después de ajustar el espesor, puede aparecer un error. Encuéntrelo y arréglelo. Entonces, originalmente tenemos este componente y queremos que el espesor de estos bordes sea de 1 milímetro, tal como está acá. Para eso vamos a editar la operación de vaciado, si es que está hecha con vaciado. Sí, aquí está. Entonces editamos la operación de vaciado y acá ya no sería 2 milímetros, sino 1. Damos clic en aceptar y verificamos que haya cambiado el espesor. Entonces ahí tenemos correcto. Guardar.
Medimos la masa y la anotamos en el cuestionario. Entonces, yo ya revisé la masa de mi modelo y está correcta. Vamos a guardar como pregunta 5. Pasamos a la siguiente y tenemos acá unos pequeños cambios. A ver, acá, ahí al otro lado. Modificar la pieza añadiendo algunas características, ¿no? Dice, las dimensiones deben mantenerse salvo la indicación contraria, modificar el bolsillo de un lado según lo mostrado en las siguientes imágenes. Entonces, solamente de este lado frontal del componente vamos a agregar estos pequeños soportes. Vamos a colocarlo. Aquí sería croquis. Y aquí tenemos la posibilidad de generar esta geometría. Ahora, aquí también indica que esto es simétrico. Entonces vamos a hacer acá una línea que va a ser simétrica. Entonces aquí le damos clic en horizontal y le hacemos coincidente, correcto. Coincidente y esta sería constructiva. Acá tenemos una cota que nos está indicando que la distancia desde el centro hasta los centros de los soportes es de 8 milímetros. Entonces, básicamente esta línea de simetría estaría a 8 milímetros. Vamos a colocar una cota. Vamos a seleccionar esta arista para convertir en entidades. Y ahora podemos acotar porque, bueno, sí vale, pero estaba un poco demorado. Entonces estas eran 8 milímetros. Esta geometría también va a ser constructiva. Y el centro de este componente vamos a hacerlo coincidente con la línea del eje. Ahora bien, esto mide 2 milímetros y desde aquí hasta el centro del agujero mide 2 milímetros. Luego tenemos que colocar un agujero o un pequeño círculo de 1 milímetro de esta forma. Vamos aquí a hacer una simetría de entidades con respecto a esta línea. A ver, vamos a seleccionar primero las líneas. Y sería con respecto a esta. A ver, no se hizo. Ya, ahí sí, correcto. Aquí también tenemos que crear otra circunferencia. Y el diámetro de esta va a ser de 6 milímetros. Y nos vamos a extruir. Y acá seleccionamos hasta la superficie, que sería hasta esta superficie. Clic en aceptar. Y ahí están estos cambios aplicados. Guardamos el componente. Vamos a medir la masa. Entonces yo ya verifiqué la masa y concuerda con las opciones de respuesta. Guardamos esto como pregunta 6. Guardar. Y vamos a ver la siguiente edición que nos solicita. Tenemos que agregar ranuras para chaveta. Agregar ranuras para chaveta en ambos lados según se muestra en las imágenes.
el resto de dimensiones se mantiene. Entonces tenemos esta geometría y esta pasa por los dos lados del componente. Entonces vamos a hacer esto. Tendríamos acá croquis. Vamos a colocar unas líneas que nos van a permitir ubicar de forma métrica el componente, porque aquí nos indica que es simétrico con respecto a las dos líneas del centro. Entonces aquí podemos hacer esa modificación. Las dos van a ser para constructivas y estamos en la superficie que corresponde, ¿no? Es en esta superficie inclinada en la que debemos hacer el agujero. Entonces vamos a hacer la misma geometría. Y aquí las medidas eran de 5. Vamos a colocar que estas dos van a ser iguales. Vamos a seleccionar el punto medio. Y acá tendríamos que colocar la mitad, ¿no es cierto? Sería 2.5. Y aquí no me permite 2.5. Vamos a poner primero esto. Vamos a seleccionar estas dos. Y vamos a colocarlas con el valor de 1. Estas también son de 1. Estas dos van a ser colineales. Y tenemos acá una distancia de 1.5. Y acá también sería 1.5. Y colocamos la cota. Sería 0.5. Ahí sí. Claro, la anterior estaba mal. Y acá esta también sería de 1. Vamos a seleccionar que estas sean verticales. Y las de acá también. Bueno, no solo verticales, sino también coincidentes. Entonces, una vez que está definido, vamos a hacer la extrusión del corte. Vamos a operaciones, extruir corte. Y ya, ahí está. Entonces, tal como está, podríamos ponerle hasta la superficie. Verificamos. Ya, ahí está el corte. Ujú. Y podríamos hacer una simetría de esta operación con respecto al plano frontal o plano de alzado. Sería este plano frontal o plano de alzado, el de acá. Clic en aceptar y ya está la operación en los dos lados. Entonces aquí guardamos y verificamos la masa y anotamos ese valor. En esta pregunta tenemos que seleccionar la alternativa correcta, entonces tenemos 20,60 y aquí tenemos dentro de las alternativas, entonces estaría muy bien. Cerramos esto y podemos hacer la siguiente pregunta. O la siguiente pregunta, vamos a guardar esto como pregunta 7.
Guardar como pregunta 7. Verificamos acá. Agregar ranuras. Entonces vamos a colocar estas modificaciones. Sí, simplemente hay que seguir acá las indicaciones que están en el dibujo. Entonces en este agujero vamos a hacer estas pequeñas ranuras y acá tenemos las dimensiones. Para eso vamos a trabajar en el plano de planta. Pero el plano de planta está hacia abajo, entonces no podríamos trabajar en el plano de planta. Más bien vamos a crear un nuevo plano y vamos a seleccionar ese punto como referencia. Damos clic en aceptar y ahí sí en croquis. Así también vamos a hacer un corte de sección que concuerde con ese plano. Damos clic en aceptar y aquí vamos a empezar a realizar el croquis. Entonces tendríamos de la siguiente manera. Sería aquí, ¿no? Entonces vamos a colocar de esta forma. Y vamos a ir seleccionando las líneas que van a ser solamente constructivas. Vamos a cerrar los croquis que nos convienen para hacer las ranuras. Y vamos a colocar las cotas. Entonces, esto mide 0,75. El de acá 0,5. Y por ende este va a medir también 0,75. Entonces, una vez que tenemos definido esto, vamos a salir de aquí de la vista de sección y vamos a seleccionar, bueno, en primer lugar todas estas líneas tienen que ser colineales. A ver, no me permite. Vamos a seleccionar este punto para hacerlo coincidente con el vértice de este círculo. Seleccionar esto. Vamos a hacerle coincidente. Y de la misma forma el punto de acá. No se me activa el punto amarillo. Vamos a seleccionar con toda la línea. A ver, sería este con la de acá, coincidente. Vamos a seleccionar todas para hacer colineales. No me permite todas a la vez. Ya. Vamos a seleccionar este punto con la arista y ahí sí lo vamos a hacer coincidente. Coincidente
Y asimismo, todas estas tienen que estar siendo coincidentes con el punto. Vamos a editar. Ya, estas ya son colineales, vamos a hacer este coincidente. Entonces vamos a revisar qué es lo que está pasando allá. Solamente nos falta definir el ancho, que es 1 milímetro. Verifiquemos. Y esto se sigue trasladando. No se ancló a este punto. Ese punto es el que estaba buscando. Ahí sí. Entonces, una vez que ya tenemos definida esta parte, vamos también a trazar una línea de simetría. Y esta línea de simetría la vamos a hacer coincidente con el centro de este círculo, con esta arista. Bueno, esta línea también puede servirnos como referencia. Entonces la vamos a hacer colineal. Y ahora sí vamos a hacer, bueno, además de esta también tiene que ser constructiva. Y vamos a hacer las operaciones de corte por revolución. Vamos a seleccionar el eje de revolución y el croquis, que ya automáticamente se seleccionó. Y ahí tenemos este ranurado. Entonces tenemos que medir la masa y anotarla en el cuestionario. Ya, muy bien, entonces coincide la masa con la respuesta. Vamos a guardar esto y vamos a abrir la siguiente pregunta. Entonces acá tenemos la pregunta 8 y hay que abrir el otro modelo. Entonces cerramos este y abrimos el otro modelo. Este sería el de la pregunta 8. Tenemos acá que abrir el documento y después determinar cuántas configuraciones existentes hay. Vamos acá a la pestaña de la configuración y vamos a ver que están 4 configuraciones. Entonces aquí simplemente seleccionamos 4. En la siguiente pregunta tenemos que ver, cambiarla a la configuración C. Entonces cambia la configuración C y mida la masa. Pasamos a la configuración C y nada más medimos el valor de la masa y lo anotamos. Entonces aquí vamos a verificar en la configuración C que esté todo correcto y aquí está asignado un material que viene por defecto. Entonces, configuración C, propiedades físicas, medimos 595.40. Ese valor lo anotamos, ¿no? Estaría muy bien. 595.40. Es el valor que ya viene definido en la configuración. Vamos a la siguiente pregunta. Vamos a la siguiente pregunta, pregunta 10. Nueva configuración Z. Esta nueva configuración Z tiene que estar basada en la configuración A. Vamos a copiar y pegar esta nueva configuración y puede generar un error, dice. Bueno, en la configuración Z tenemos que crear este agujero, esta ranura, y suprimirlas en las configuraciones restantes, excepto en Z y B. Entonces, vamos a la configuración A y en donde está el nombre del modelo, damos clic derecho, agregar configuración y sería configuración Z. Clic en aceptar. En esta nueva configuración, vamos acá al eh, árbol de diseño y nos vamos al plano de planta. Ahí vamos a crear una línea que nos va a servir como guía para generar este corte. Sobre esa línea va una ranura
Las dimensiones son radio de 7, 30 de longitud y 45 de separación. Entonces de aquí el radio sería 7, 30 y los 45 son desde acá. Clic en aceptar y nos vamos acá a extruir corte. Invertimos la dirección y sería por todo de esta forma. Verificamos y vamos ahora a hacer una matriz circular. Seleccionamos el círculo y las operaciones que vamos a hacer en matriz serían estas. Verificamos que estén 4 entidades y damos clic en aceptar. Entonces, esta pregunta sería la pregunta 10. Tenemos que verificar la masa. Vamos a calcular propiedades físicas. Tenemos 1371. Y acá también 1371. Entonces coincide. Vamos en esta misma pregunta a verificar que esté suprimida esta operación. Entonces nos vamos al árbol de diseño, a tablas, tabla de configuraciones, mostrar tablas. Y este sería, vamos a ver cuál operación era. Cortar, extruir 1. Acá tenemos cortar, extruir 1, tiene que estar suprimida en todas, menos en Z y en B. Y lo mismo acá. Aplicar, aceptar. Vamos a verificar todos los modelos. Ahí están las ranuras, aquí ya no están. Y acá sí están. Listo. Entonces tenemos la pregunta 10 que coincide con la masa. La pregunta 11, vamos a cambiar la configuración B. Crear una tabla de diseño usando la opción de Auto Create. Crear una nueva configuración X copiando la fila de la configuración B en la tabla de diseño y pegándola como una nueva fila. Cambiar los siguientes parámetros en la tabla de diseño para la configuración X. Entonces abrimos la configuración B, nos vamos a insertar, tablas, tablas de diseño, automática, aceptar. Ya, aquí tenemos ya todas las configuraciones. La que tenemos que crear es X. Entonces vamos a copiar toda la fila de B aquí abajito, pero no me deje editar, veamos. Pongamos X, ahí sí. Vamos a poner con mayúsculas X, X, y el resto copiamos. Y vamos a ver qué parámetros tenemos que cambiar. Entonces dice D1 Boss Extrude 1. D1 Boss Extrude 1. Este es un valor de 60. Entonces aquí ponemos igual 60. El siguiente es D1 Fillet 1. K. Ese sería de 45. Aquí vamos a poner 45. El siguiente es D1 Círculo Pattern igual a 6. D1 Círculo Pattern. ¿Era cuál de todos era? Pattern 3, dice. Es este de acá. 6. Cambiamos aquí a 6 y aceptar. Veamos si aquí hay el material. Sí, sí parece que está aquí la especificación del material. Entonces aquí podemos seleccionar de una vez cobre. Y salimos. Vamos acá a la configuración Z.
Verificamos que no se cambió el material, entonces aquí lo podemos hacer manualmente. Vamos a colocarlo a lesiones de cobre y aquí sería cobre. Aplicar, cerrar. Veamos si cambió con respecto a la configuración B. Sí, sí cambió un poco. Entonces estamos bien. Con estos cambios vamos a verificar la masa. Vamos a medir la masa y la anotamos en el cuestionario. Medimos este valor y lo anotamos en el formulario. Vamos a la siguiente pregunta, que sería la pregunta 12. Y acá tenemos que identificar en qué configuraciones se eliminó la operación que dice círculo pattern 5. Pero aquí en estos modelos que tenemos para poder hacer los ejercicios, no se encuentra esa operación. Notemos aquí en el árbol de diseño tenemos círculo pattern 1, 2, 3, 4 y no hay el 5. Vamos a ver en la siguiente, vamos a ver desde la tabla, desde el diseño A. 1, 2, 3, 4 y no hay 5. Solo llega hasta el 4. Entonces, me parece que se borra esto antes de pasar el modelo y por eso no se encuentra esta parte de la pregunta. Así que esa no la vamos a responder. Pero claro, si en el examen tuviéramos la misma pregunta, vendríamos al árbol de diseño a verificar en qué modelos se eliminó esa operación. Y eso sería todo.